Se le llaman las 5 solas, así se llama en el mundo teológico reformado, 5 solas, pero yo voy a solamente extraer 3: sola gracia, gracia, sola fe, sola escritura. Fue una frase por el reformador Martín Lutero. Martín Lutero emite esta famosa frase específicamente el 31 de octubre. Y por eso el 31 de octubre la iglesia cristiana ha puesto como el día de la Biblia. Día de la Biblia, en contraposición a una fiesta que mundialmente se celebra, que se llama la fiesta del Halloween, pero en contraposición a esa fiesta, desde mucho tiempo, el 31 de octubre, precisamente por esta frase, solo gratia o solo gracia, solo fe, solo escritura. Martín Lutero en el año 1500, siendo un monje, este monje agustino, un monje que tenía muchos conflictos personales. Y en ese tiempo, présteme mucha atención, la gente, sobre todo en el mundo occidental, no podía leer la Biblia como ahora. Nadie podía leer la Biblia. Los únicos que podían interpretar, leer la Biblia era la iglesia universal llamada Iglesia Católica. Los sacerdotes, el Papa, los cardenales eran los únicos que podían leer la Biblia. Nadie, atención, nadie, era prohibido una Biblia en una casa. Nadie podía tener la Biblia. Y si usted ve la historia, usted va a ver que la Biblia era solamente, que era la Biblia Vulgata, en el lenguaje latín. Y nadie la podía interpretar. Y esto estaba en manos del magisterio católico. Ellos tenían la potestad y pocos conocían las escrituras, la fuente de la Biblia, la fuente de las escrituras. Y él tenía muchos conflictos porque un hombre llamado Johann Texel, atención para que usted nunca se le olvide ese nombre, Johann Texel, un famoso, mírelo aquí, Johann Texel, un famoso sacerdote católico, promulga a nivel fuerte las famosas indulgencias. Y él exclama un famoso dicho, dice: cuando una moneda cae a las alcancías o a las arcas católicas, un alma sale del purgatorio. Ya, un alma sale del purgatorio. Entonces, las indulgencias que eran que una persona, o más bien el concepto, la doctrina del purgatorio, que hasta el día de hoy es vigente, y cuando usted habla con teólogos católicos que son muy fuertes y conocen mucha Biblia, pero que toman algunos textos para todavía apoyar fuertemente la teología del purgatorio. El purgatorio es que una persona cuando muere debe de purgar pena, es decir, es un estado intermedio. Por eso se llaman las almas del purgatorio, porque es un lugar para ellos, un lugar intermedio entre la tierra, el cielo, y el purgatorio debe de purgar. Es decir, que una persona no se va directamente al cielo, sino que debe de ir a este lugar. Y en ese tiempo este hombre, Johann Texel, dice esto: entre más dinero usted dé, más rápido sale la persona. Y le daban, no, y usted lo puede en cualquier enciclopedia, la misma enciclopedia católica de este hombre llamado Johann Texel. Y a usted le daban un certificado de que su papá o su mamá ya salió del purgatorio. Ya. Entonces se crearon las famosas penitencias muy fuertes de irse de rodillas hasta la catedral de San Pedro. Y eso sucedió, y esa era la gran realidad. ¿Ya? Pero esta parte a Martín Lutero decía: ¿cómo puede ser que
una persona tenga que purgar un estado intermedio, y él tenía muchas dudas. Martín Lutero estaba, una vez lo pusieron de castigo a limpiar una biblioteca muy alta, y era de los pocos monjes que nunca había cogido una Biblia en su mano, y encuentra una Biblia por allá en una de esas bibliotecas amarrada con candados y cadena. Nunca había tenido ese maravilloso libro en sus manos. Lo curioso es que él, en medio de su sotana, metió ese libro, se fue a su cuarto, pudo quitar las cadenas, y el texto que le brilló en su corazón, como dice segunda de Pedro, capítulo 1, verso 19. Miren lo que dice segunda de Pedro 19, dice lo siguiente: miren, tenemos también la palabra profética más segura, a la cual hacéis bien estar atentos, como una antorcha que alumbra en lugar oscuro, hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones. Y yo quiero simplemente hacer una aclaración. Como iglesia nuestra, Misión Carismática, nunca nosotros hemos tenido un espíritu anticatólico. No se trata de eso. Somos una iglesia que nos gusta hablar mal, porque también los consideramos cristianos. Ellos hablan del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Simplemente que hay conceptos teológicos que nosotros no compaginamos. Pero cuando usted ve el creo en Dios Padre Todopoderoso, creo en Dios, en Jesucristo, ya estamos compaginando en todo lo que está bajo al nivel, a la regla de la iglesia. Pero mi intención es simplemente de que este mensaje siempre se le dé el honor supremo a mi amado Jesús, su obra perfecta. Jesús es el centro de la iglesia. Jesús es el centro de su vida y de mi vida. Y es aquí donde quiero tomar el texto para seguir con esto, que está en el libro de Isaías, capítulo 64, verso 6, por favor. Libro de Isaías, que es nuestro texto, lema: si bien todos nosotros somos ¿qué? Como suciedad, y todas nuestras justicias, ¿cómo las considera Dios? Y dice: y caímos todos nosotros como la hoja, y nuestras maldades nos llevaron como viento. Nadie hay que invoque tu nombre, que se despierte, atención, para apoyarse en ti. No hay nadie. Y quiero decir esto, por favor, compréndame. La Biblia es enfática en decir que no hay ni uno solo en la tierra humanamente, ni uno solo, por más cargo religioso sumo. Nadie es nadie, atención. Pero la Biblia es enfática en decir que toda justicia del hombre se le considera trapo de inmundicia. Voy a poner este ejemplo, por favor. Quiero que ustedes se imaginen este prototipo de hombre. Voy a poner aquí una persona con estas cualidades. Ven, mi hermano, como usted siempre se hace de primero, es un hombre que no ha nacido de nuevo. Es un hombre que cree de pronto en Dios, sí, cree en Dios, pero no ha tenido un encuentro con Dios. Pero mire, atención. Mire los calificativos que este hombre generoso, ayuda a orfanatos, buen padre, buen hijo, buen esposo, altruista. ¿Ya? O sea, tiene muchas cosas buenas. Caritativo, honrado, no le roba a nadie, no se mete con nadie. ¿Usted qué podría decir de esa persona? ¿Se va para el cielo directamente por eso? Estoy dando un calificativo que es de una persona buena. Pero atención, cuando yo voy a la Biblia, a mí el Salmo 53 me dice: no hay nadie bueno en la tierra. No hay quien haga lo bueno, no hay nadie justo. Y nadie es nadie. Si hubiera uno solo justo en la tierra, Jesús no hubiera tenido la necesidad de venir aquí a la tierra.
Cuando usted le pregunten quién es el único hombre, atención, hombre bueno en la tierra que ha estado, usted enfáticamente tiene que decir el Señor Jesucristo. El único. Porque la Biblia dice que el Verbo se hizo carne. Por allá en Hebreos capítulo 10 verso 5 le dice Jesús a Dios, cuando está en esa Trinidad, dice: prepárame un cuerpo para ir, prepárame un cuerpo para ir. Filipenses capítulo 2 dice que se despojó de toda divinidad para hacerse siervo como nosotros. Y vuelvo a repetir, ¿quién es el único hombre bueno que ha estado en la tierra? Mucha atención. Hay un texto que dice: el árbol malo da frutos malos y el árbol bueno da frutos buenos. Pregunta, pero los frutos de él, ¿cómo son los frutos? Diga, haga una, ¿cómo se llama? Es un corchetico arriba, ¿eso cómo se llama? Comillas arriba. Paréntesis, ¿no? Cuando uno hace así, ¿no? ¿Cómo? Comillas hacia arriba. Entre comillas. Entre comillas, aparentemente parece ser bueno. Pero a la óptica de Dios, atención, que es buen papá, que es buen hijo. Y yo no estoy diciendo que eso sea malo. Simplemente que todos esos atributos que aparentemente ser buenos, ¿sabes cómo Dios los ve? Usted lo está, léalo. ¿Cómo los ve Dios? Trapos de inmundicia. No. Y créalo, de pronto usted está chocante como estuve yo. Y yo decía, no, venga, yo hacía así. No puede ser. Claro, y cuando yo comienzo a escudriñar la Biblia, dice, ajá, porque todo eso es basado en su logro y nunca está glorificando a Dios y no a Él. Pero cuando tú eres buen hijo, buen padre, y cuando dice yo soy buen hijo o soy buen hijo, buen padre, producto de que alguien vino y me rescató, que puso su altar, y gracias a Él Dios me ha transformado, y esa transformación ha traído como producto que soy esto. Mire la diferencia. Aquí se le está dando tributo a Él, acá se le está dando tributo a Dios. Y por eso usted va a ver que habla de su propia justicia. Y ese fue el conflicto que tuvo Martín Lutero. Martín Lutero dijo: ¿cómo así que cuando yo traigo dinero puedo sacar a mí? Entonces la obra de Jesús, ¿dónde está? Sabiendo que si Jesús murió en la cruz para llevarse mis pecados, para que la ley de la transferencia, que todo el pecado, y al yo recibir a Jesús, todas las maldiciones, todo el pecado, toda la condenación fue a parar en esa cruz, y yo solamente necesito es creer en lo que Él hizo, y yo no necesito agradar a Dios con lo que yo hago, sino mi fe en Jesús. ¿Cómo así? Entonces, si yo me pongo a hacer penitencias, ¿dónde está el sacrificio de Cristo? Vano es. Yo estoy anulando lo que Él hizo. Y Martín Lutero tiene ese gran conflicto y lee un texto que está en el libro de Romanos. Mira, el primer texto que a él lo cogió, lo sacudió, se le alumbró el corazón, y de aquí sale esa, así se le llama, la reforma protestante, basado en Romanos 1, 16, 17. Leámoslo y verás. Mire lo que dice Romanos. Gracias, mi hermano. Romanos, mire lo que dice allí: no me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios para salvación, para todo aquel, mire, atención, que cree, al judío primeramente y después al griego. Ahora verso 17, y aquí es donde él se levanta de esa silla, de esa cama. Verso 17, porque el evangelio, la justicia
atención, la justicia de Dios se revela ¿por qué? Y para fe. Mire, se revela por fe y para fe, como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. Y aquí entra el concepto fuerte de gracia. Gratia, gracia. Gracia no es decir gracias, no, eso no. El concepto de gracias, que es una palabra bastante extensa, es todo el atributo, es toda la obra perfecta de Jesús. Jesús, nacer, obedecer la ley, pensar en usted y pensar en mí. Aquí se abre la puerta de algo que, mira, atención, el único justo era Jesús y los injustos, ¿quién eran? Nosotros. Pero mire cómo se desgranó todo esto. El primer principio de la redención se llamó el lugar sustitutivo. ¿Por qué el lugar sustitutivo? Porque Jesús se pone en la posición suya y a usted lo pone en la posición de Él. Él se pone como el pecador y a ti te pone como el justo. Wow. Porque es que en la cruz, cuando yo veo una cruz, yo me veo allí. Es como si yo ver mi rostro, mi figura física allí. Y yo cuando veo eso, estoy orando y digo, Señor, yo debería estar, el que merecía estar allí era yo, no tú. Y el Señor me dice, yo te sustituí. Acuérdate que Barrabás es el que tenía que morir. Y Jesús era el justo y Barrabás el injusto. Y la gente pidió a Barrabás y crucifiquen a Jesús. La obra sustitutiva sustituyó. Y se pone Él en nuestra posición. Al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos justicia de Dios en Él. 2 Corintios 5:21. Gracia es cuando Él dice, Señor, ahora yo soy pecador y Marlene Blanco es justa. Flor, perdón, Marlene no, estaba pensando en Marlene. Monsalve, Flor Monsalve. Flor Monsalve es justa. Te declaró justa. No te hizo justa, te declara justa. Por favor, colóqueme libro de Romanos capítulo 5 verso 1. Libro de Romanos 5:1. Y dice así, mire lo que dice: justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Yo fui justificado, y cuando hablo de justificado es que Él me ve justo no por mí, sino por Jesús en mí. Entiéndalo mejor, cuando Dios Padre te ve a ti, no te ve a ti, ve a Jesús en ti. Puedo volverlo a decir acá. Cuando Dios Padre te ve a ti directamente, no te ve a ti, sino ve a Jesús en ti. Y cuando Dios Padre ve a Jesús en ti, te ve justo. Si usted quita a Jesús, te ve pecador. Y cuando te ve pecador, lo que hace Dios Padre es dar la espalda. Pero cuando Dios Padre ve a Jesús en él, te abraza. Por eso la Biblia dice en Efesios 1:6, somos aceptos en el amado. Somos aceptos en Él. Porque es que nosotros podemos negar a Jesús de muchas maneras, no necesariamente de boca. Por eso apostatar significa dejar la fe en Jesús.
La apostasía, apostatar, significa dejar la fe, creer en Jesús. Efesios capítulo 2, verso 1, que es la consigna de la gracia. Es el pasaje más sublime para hablar de gracia. Efesios capítulo 2, verso 1. Hasta el verso 7. Mire lo que dice. Y Él me dio vida cuando yo estaba muerto en delito y pecado. Me dio vida. Eso hizo la gracia. La gracia te dio vida a ti y me dio vida a mí. Él me dio vida cuando estaba yo, ¿qué? Muerto en delito y pecado, en los cuales anduve en otros tiempos, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, que es Satanás. Es decir, que todos nosotros hacíamos la voluntad de él, todos con todos. Conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que opera en los hijos de desobediencia, no de obediencia, no de desobediencia. Y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Pero mira cómo cambia el panorama. Pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, me dio vida juntamente con Cristo. Por gracia yo soy salvo. Y aquí juega otra cosa: por medio de la fe. Y esto no es de nosotros, pues es un regalo de Dios. Diga conmigo: un regalo de Dios. Soy salvo por su preciosa gracia. Estoy hablando del concepto gracia. Segunda de Corintios capítulo 12, verso 9. Bástate en mi gracia. La palabra bástate significa suficiente. No hay nada más que añadirle, no hay nada más que agregarle. Bástate en mi gracia, porque mi poder, está diciendo Jesús, se perfecciona en tu debilidad. Mi querido amigo y amiga, si somos cascarrabias, eso es una debilidad, eso no es fortaleza. Si usted es de los que dice: o yo no me dejo mangonear de nadie, y el que se meta conmigo, conmigo la tiene, eso no es una fortaleza, eso es una debilidad delante de Dios. Cuando usted y yo nos domina la ira, eso es una debilidad. Cuando el pecado nos domina, eso es una debilidad. Siempre frente a todas esas situaciones somos débiles. El fuerte es el que se abstiene. El fuerte en Dios es el que no se aira ni se deja provocar. El fuerte en Dios es el que se mantiene bajo el carácter del Señor. Y por eso tenemos esas batallas. Y quiero decirte algo. El Señor dice: tu debilidad, solamente sométele a mi gracia. Bástate, mi gracia es suficiente, porque en medio de eres fuerte en mí. Wow. Y con este mensaje solamente yo quiero honrar a mi amado Jesús. Con este mensaje solamente quiero alabarlo a Él, exaltarlo a Él. Yo simplemente soy un instrumento que a Él le place que yo predique aquí. Pero Él es el mismo ayer, hoy y siempre. La Biblia lo que quiere y lo que quiere el Señor es que tú y yo lo miremos es a Él. Él es suficiente, Él es el más grande, Él es el único. Lo que yo haga no tiene importancia. Los hombres pueden hacer muchas cosas y las han hecho, y por eso han quedado registrados en la historia. Uno se ve la vida de Martín Lutero, de Juan Wycliffe, de Rotterdam, de muchos que yo conozco y que he leído. No que conozco, que he leído la historia avasallante, avivamientos. Pero siempre Jesús es el que sale exaltado. ¿Cuántos dicen amén? A mí me llama la atención ¿por qué Martín Lutero entiende esta gran revelación? En ese tiempo los monasterios eran muy de moda. Ustedes sabían que los monasterios se ponían eran bien retirados de la ciudad.
Y había muchas órdenes católicas. A mí me llama la atención una, ¿no? Los cartujos. Búsquele, ¿verdad? Los cartujos. Los cartujos. Eran monjes católicos. Solamente se dejaban ver aquí medio la cara, pero eran bien tapados y sus trajes eran cafeses, fuerte, con cordón aquí. Y ellos tenían que vivir en monasterio, no podían tener contacto con la gente porque se contaminaban. Y solamente les pasaban, ellos tenían que estar todo el tiempo en oración y utilizaban una especie de látigo, y ahí se creó el famoso dicho: por mi culpa, por mi gran culpa, y se pegaban en las espaldas. Sí, entonces cada vez que alguno de ellos sentía una tentación, decía: esta tentación, ¿por qué? Y más se daba látigo y más ellos no podían, pues, entonces decían: no, yo no puedo estar en medio de los pecadores. Se crearon todas estas órdenes ermitañas, solitarias. Pero cuando este hombre entiende, y él dice: claro, es que hay una ley dentro de mí, que es la ley del pecado, pero hay una ley mayor, que es la ley del Espíritu. Y la verdad es Jesús, y si yo conozco la verdad me hace libre. Y si el Hijo me libertare verdaderamente, yo soy libre. ¿Cuántos levantan la mano y dicen amén? Ahora mira esto tan tremendo: solo fe, solo fileo, solo fe. Libro de Romanos capítulo 6. Libro de Romanos capítulo 6. Verso 1. ¿Qué pues diremos? ¿No? ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia de Dios abunde? Y esto da a entender como si la gracia fuera licencia para pecar. No, como estamos en la gracia, pues nosotros podemos hacer con mi vida. Usted sabía, mi querido amiga, que la gracia no es para pecado, la gracia es para santificarnos en Dios. Pero no a base de nuestros esfuerzos, sino a base de la fe en Jesús. Y usted va a ver aquí que pues diré: perseveraremos en el pecado para que la gracia de Dios abunde. En ninguna manera. Y aquí entra el juego la fe. Mire, en ninguna manera, porque los que hemos, ¿qué? ¿Cómo viviremos aún en él? Mire el siguiente versículo, por favor. ¿O no sabéis que todos los que hemos sido qué? Jesús, ¿hemos sido qué? A ver, por favor, tengan un momento duro ahí en ese asiento. No cojas en del asiento. Y bueno, ahora diga: ¿con qué nos va a salir? ¿Qué pues diremos? ¿Perseverar en el pecado para que la gracia de Dios abunde? En ninguna manera. Porque no sabéis que los que hemos muerto al pecado, ¿qué pues diremos? ¿Para que la gracia abunde? En ninguna manera. Los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? Ok, présteme atención. ¿Cuántos aquí, yo mismo lo he utilizado esa frase, cuántos aquí hemos dicho: todos los días tengo que morir, todos los días necesito morir? Es que en oración es que yo muero. Venga, atención, yo muero. Es que todos los días, Señor, yo tengo que renunciar a este temperamento. Yo fuera. Entonces Dios me dice en su palabra, me dice: vuelve a leer. Los que hemos muerto al pecado, hemos. Ahora, levanten la mano un momento y van a decir esto: hace 2000 años
Yo morí con Cristo Jesús. Y aquí no entra lo que yo tengo que hacer para perfeccionarme. Aquí viene a entrar la fe en lo que Él hizo en mí. ¿Cómo es esto? Y por eso es que muchos pelean. Y esto se me fue revelado hace poco. Y yo decía, Señor, yo tengo que ver a Jesús Alberto ya muerto porque dice, atención, volvámoslo otra vez a decir. Vuélvelo a colocar, por favor, el texto bíblico. Dice, en ninguna manera, porque lo que hemos muerto al pecado, es que a mí ese hemos muerto al pecado, y dice, no, pues yo todavía no he muerto, todo eso todavía no opera en mí, Señor, yo todavía no soy perfecto, me cuesta, todavía me da piedra, me da rabia. De muchas veces me va a sentir mal. Yo no sirvo para ser hijo de Dios. Esto no es para mí. Pero cuando el Señor me dice, aquí tienes que operar tu fe en lo que yo hice. Y a mí la Biblia me dice que cuando Jesús estaba muriendo, yo estaba muriendo con Él. Porque mire el verso 3, leamos el verso 3. ¿O no sabéis que todos los que hemos sido qué? Atención. La palabra bautismo no necesariamente ahí es bautismo en agua. La palabra bautismo tiene 5 significados. Atención. Y voy a extraer solamente un significado de bautismo. Uno solo. No voy a explicar los 4 factor tiempo. Cuando usted busca la palabra baptizo, que es la palabra original, baptizo, la voy a extraer. Primer significado significa identificarse. ¿De dónde sale esa palabra? Cuando yo tengo un paño blanco y aquí hay un tinte rojo, y ahí es una palabra griega, que hay tinte. Yo quiero que este paño blanco se vuelva rojo, yo tengo que sumergirlo y ya este paño se identifica con el color rojo. Entonces, ustedes lo van a decir de esta manera: no utilice la palabra bautismo, utilice la palabra identificar. Le vamos a leerlo. ¿O no sabéis que todos los que hemos sido? ¿En qué? ¿Sí? Hemos sido. Ay, Dios. Hemos sido identificados en su muerte. Mira la diferencia de oración. Y eso es por la fe. Señor, yo ya morí. Este problema que tengo ya no existe por fe, porque ya tú lo hiciste. Mira lo importante de la fe, porque es que, atención, la fe siempre va a vislumbrar lo que Jesús hizo en ti, no lo que tú haces. Por eso es que cuando tú coges y dices, por ejemplo, a mí me pasó mucho hasta hace poco, me decía, ay, pastor, vaya a orar por esa persona que está enferma para que se sane. Y yo, ¿verdad? Y yo iba y decía, Señor, y está enferma, Señor, sánala, Padre, declaro sanidad, decreto sanidad. Y por ahí hay una voz que me retumba, me dice, acuérdate que es por fe, por lo que yo ya hice. Y cuando vas a la Biblia, dice que por las llagas de Jesús ya fue sana. Aquí no es porque tú ores se va a sanar. Aquí es porque Jesús en la cruz ya se llevó la enfermedad, y lo que tiene que operar es tu fe. Yo decía, Dios mío, ¿qué es esto? Es que aquí no vas a cambiar por tus esfuerzos, inútil. Vas batallando contigo mismo y es más fuerte tu ego, es más fuerte esto. Pero delante de mí eso fue irresistible. Yo ya vencí el pecado.
Sí, 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 sí está viendo que más el justo por la fe. Ahora entiendo por qué dice solo fe, solo gracia, por la fe. A mí me gustan los tiempos, créalos, y es muy importante hacerlo y la iglesia lo debe hacer, los tiempos de ayuno. Pero nunca debemos de hacer ayuno para que una persona se sane. Porque el ayuno es el canal. Recuerden que el ayuno es sometimiento, el ayuno es aflicción. ¿Ya? Es el medio. Porque si fuera así, yo estoy haciendo un acto para que esa persona sane. Yo me estoy absteniendo para que ella sane. ¿Y a dónde está la obra redentora de Jesús? ¿A dónde la estoy dejando? Si es por fe en lo que Él hizo, no por lo que yo hago. Pero diferente, cuando yo estoy en un tiempo de ayuno y proclamo su palabra y digo, Señor, en este tiempo de abstinencia. Porque la Biblia dice, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra. Y atención, mire el concepto hermoso de ayuno. ¿Sabes por qué la palabra break fast, en inglés break fast es romper el ayuno? Que break fast es desayuno, desayunar, romper el ayuno. ¿Ya? Fast en inglés es ayuno y tiene que ver con comida. Uno no ayuna que la televisión, no, es comida. ¿Y usted sabe por qué? Porque este cuerpo está ligado al alimento. Acuérdense que Pablo habló que la gula es el dios vientre. Y la gula, el deseo compulsivo, porque cuando usted siente hambre, ¿sabe qué está diciendo? Te necesito tierra, te necesito. Dependo de ti tierra, dependo de lo que tú me proveas. Entonces, pero cuando yo corto ese suministro terrenal, le doy paso al suministro espiritual. Y siempre el suministro espiritual termina ganándole a lo terrenal. Y llega un momento en que usted y yo, ¿lo está entendiendo? Yo le doy la importancia a lo espiritual. No solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de mi boca. ¿Ya? Pues cuando comenzamos a darle fuerza a esa parte, es allí donde vamos a entender que Él siempre se va a llevar toda la gloria. Y por último, solo escritura. Wow. Solo escritura, solo Biblia. Nosotros como cristianos siempre vamos a defender la sola escritura. La autoridad la da la Biblia. Segunda de Timoteo capítulo 3 verso 16, toda escritura es útil para enseñar, redarguir. Toda escritura es inspirada por Dios, útil para enseñar, para redarguir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Mucho por qué predicar de eso, porque han habido una serie de confusiones respecto a que la Biblia no es la única autoridad. Se habla del magisterio, que son tres: el magisterio, las tradiciones y la Biblia, y se colocan en todos tres. Pero los cristianos creemos que solo escritura es a través de la Biblia, que es el Evangelio, nosotros somos salvos. Y siempre la escritura va a darle el honor a Jesús. La Biblia es cristocéntrica. Pero dice, toda escritura es inspirada por Dios y es útil para enseñar, redarguir, instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Usted sabía, mi querido amigo, mira, esto es lo que le voy a relatar en este minuto. Si usted coge todos los libros, entre comillas, sagrados, porque para usted, ¿cuál es el único libro sagrado? ¿Ah? Y para el mundo,
Es uno de los tantos sagrados. Ah, no, pero está el Corán. Ah, pero está el libro de los budistas. Ah, pero está ¿cómo se llama el de los mormones? Se llama el libro del Mormón, juntamente con la Biblia. La Biblia y el libro del Mormón están a la misma par, hay que leerlos ambos para entender lo otro, el libro del Mormón. Bueno, si usted ve en una enciclopedia va a encontrar, yo tengo una enciclopedia de religiones y hay muchos libros sagrados. Pero mire esta parte que es la que más me llama la atención, la que a mí de todos los, entre comillas, libros sagrados, el único libro sagrado que fue escrito por varias personas fue la Biblia. El Corán fue escrito por Mahoma, uno solo. Y me pongo a investigar y todos los llamados libros sagrados fueron escritos por uno. La Biblia, por muchos, específicamente 40. Entre esos Isaías, entre esos David, entre esos Moisés, entre esos el apóstol Pablo, entre esos Sofonías, entre esos Samuel. Pero ¿sabe por qué Dios lo hizo de esa manera? Porque dice poner en acuerdo, unísono, coger cada partecita, es decir, este Samuel le doy y después le doy a David, comienza a encajar las piezas tan perfectas que en ninguna de ellas se contradice. Mientras que este tiene una opinión, aquí hay 40 opiniones que ninguna en diferentes tiempos no se contradice, para dar a entender que Dios es el que tiene el control de las Escrituras. Segundo, nunca en la historia han matado por el Corán. Nunca en la historia han matado por la Biblia sagrada o el libro sagrado de Budas. Pero mucha gente ha perdido la vida por la Biblia. En Rusia, bajo este régimen de Stalin, sacaron todas las Biblias por obligación en las plazas a quemarlas. Usted no puede tener Biblias en Arabia, ni en Irán, ni en China, porque en muchas partes ni en Afganistán, a usted le ven una Biblia y lo matan. La pregunta es, ¿por qué tanta animalversión hacia la Biblia? ¿No será que el diablo sabe que es el único libro que transforma la mente de una persona? ¿Por qué no han perseguido a través de los años los otros llamados libros sagrados? Pero ¿por qué la Biblia sí? Y quiero decirte algo, présteme atención. Cielo y tierra pasará. Y mira esto. Usted sabe que hay un texto en Romanos que dice: no se amolden a los criterios de este siglo. Está en Romanos 12:2. Y cuando habla del siglo, no está hablando del siglo pasado, de hace 20 siglos, es del siglo presente. Usted sabía que en cada siglo las modas, pensamiento cambian. La generación de los 60 es muy diferente a la generación actual. ¿Ya? Cuando comenzó la marihuana, todo chévere, sí, eso fue en los años 60. Los hippies, toda esa, muy diferente ahora. Y quiero decirle algo, siempre en esas generaciones dicen: no, hermano, la Biblia está pasada de moda. Siempre en todos los siglos al concepto humano van a decir: la Biblia está pasada de moda. Pero quiero decirle algo, no es que la Biblia se tenga que adaptar a los moldes. Son las generaciones de esos tiempos que nos tenemos que adaptar al pensamiento de Dios a través de la Biblia. Y la Biblia sigue vigente. Y es el pensamiento de Dios. ¿Cuántos levantan la mano y dicen: solo gracia, solo fe y solo
la escritura de Dios para yo llegar a conocer más a mi Dios eterno.